y el masaje, todas las acciones terapéuticas, lo que es los baños, la aplicación de fangos, los terapéuticos, el sol, agujas, lo primero en ser tratado es la piel. Entonces, por eso tenemos que conocerla muy bien. Una barrera protectora, bueno, ciertas diapositivas, Camila, vamos a avanzar un poquito más rápido para centrarnos en cosas muy importantes, en cosas claves. Aquí tenemos las tres capas, la más superficial, la epidermis. Ahí tenemos un gráfico, después usted puede revisar e investigar. Sigamos un poquito adelante. Bueno, hay una serie de mecanorreceptores que responden a la sensación táctil, al efecto del frío, al efecto del calor o de simplemente una brisa, precisamente dependiendo de la sensibilidad de los terminales nerviosos, o sea, el grado de sensibilidad de de las zonas de la piel depende de la gran cantidad de nervios o de inervación que esté esa estructura eh, irrigada por la cantidad de nervios que tenga. En el caso del varón, la piel es más gruesa, produce mayor secreción. El varón es más apestoso que la mujer, por así decirlo. ¿Por qué razón? Precisamente por el tema de los andrógenos y de la testosterona. Por eso, quizás en la costa, uno va caminando y como hay mucho calor, entonces se suda más, entonces se tiende a oler más, precisamente por este efecto de las glándulas hormonales del varón. Hay varios tipos de piel, perdón. De hecho, para hacer acupuntura cosmética, que es la colocación de agujas en zonas para tratar lo que son las arrugas, la piel fina, que lamentablemente es la que más arrugas presenta, la que más arrugas se visualizan, es la que menos la acupuntura cosmética resulta efecto. Las pieles secas finas son las más complicadas de tratar. En cambio, las pieles gruesas, las pieles grasas o semigrasas responden mejor al tratamiento con acupuntura cosmética y también con muchas otras tipos de preparaciones cosmetológicas también. Lo que estábamos viendo. Una descripción de la epidermis. Dicho sea de paso, aquí es donde está el color de piel, o sea, el tono de piel que usted tenga. Existen en clasificación en cosmetología, me imagino que les hayan dado, bueno, con todo eso veremos también un poquito más adelante, en otra clase, desde la piel 1, desde el tono, el tipo 1 de piel, el fototipo, llama con el fototipo de piel, que es el blanco, blanco leche, hasta el 6, que es el negro azul. En Cuba decimos negro azul, que es negro ya, pero tinto, retinto. Bueno, esos son los tipos de fototipos de piel que existen. Bueno, los eh, melanocitos son los que dan el tono a la piel. Por ejemplo, en su caso, usted sería una piel cual número 3. Sí, como 3 o 4 más o 3 o menos. 4, sí. Bueno, después veremos ya con más detalle. Y claro, en sentido cosmetológico, eh, no todos los productos funcionan en cada tipo de piel. O sea, hay que buscar el más acondicionado para, para el tipo de piel. Por ejemplo, más creo que es en un maquillaje, en cuanto a eso también. Sí. Y también en el tema de la protección contra la radiación solar. Mm.
por ejemplo, usted naturalmente tiene más protección que una persona que sea fototipo 1. Entonces, el tipo de protección solar debe ser distinta de una persona que tenga una piel diferente de la suya. Aquí la dermis tiene la abundancia de fibras de colágeno. Vamos a ver la importancia del colágeno y de la elastina. No solo es comer colágeno, ayuda un poco, tomar colágeno ayuda, sino hay que hacer otras cosas también. Componentes de la piel. Todo va a estar grabado, no se preocupe que después igual va a poder revisar con calma. Avancemos un poquito. Claro, aquí por ejemplo hay lugares donde la piel tiene que ser más gruesa. Por ejemplo, el codo, las rodillas, precisamente por el tipo de movimiento al cual se ve sometido. Como la rodilla tiene que flexionarse, doblarse, entonces es lógico que tenga una capa de piel más gruesa. Avancemos. La fascia. Hay una enfermedad llamada fascitis plantar, que es la capa que reviste el músculo. O sea, es decir, está el músculo, este es el pie, está la borde externo, y la fascia está entre el borde externo y el músculo. Entonces, para evitar que el músculo se expanda más allá, o sea, que la fascia hace que el músculo no se expanda demasiado y comprima y afecte las venas. Porque si no, imagínese usted, alguien hace cantidades de ejercicio y el músculo se expande, se expande, se expande y coge las venas y ¡pum! Y les empieza a afectar. Entonces la fascia, fíjese qué maravilla de diseño tenemos nosotros para evitar estos problemas venosos o arteriales. Sigamos, sigamos un poquito. Bueno, aquí, por ejemplo, cuando eh, los, los vellos, los pelitos que tenemos, responden muy bien a los campos electromagnéticos o electroestáticos. Cuando usted pasa la mano por el televisor, cómo se van erizando los pelitos, precisamente por el efecto de las cargas. De hecho, también cuando, por ejemplo, usamos ciertos tipos de ropa, que nos quitamos la blusa, la camisa, camiseta, entonces se siente como que hay una carga estática, como que suenan los pelitos. Bueno, eso es electricidad estática del ambiente, o sea, cargas estáticas, principalmente de naturaleza negativa, es decir, iones de carga negativa. Sobre todo en el frío se da más que en el calor. Y nosotros tendemos a cargarnos de esos iones negativos por el televisor, la computadora, eh, los equipos electrónicos de nuestro ambiente y ahora las torres 5G que también van a empezar a entrar en nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo nos descargamos? Y esa es una recomendación para usted. Sencillamente caminar en césped, hierbita, hacer como con los cables de tierra, ¿no? Que pone a tierra para bajar la corriente, para que no se fundan los aparatos. O las cascadas, también. Por ejemplo, las chorreras, estar que le caiga el agua, bañarse, pero bañarse en un medio que sea, por ejemplo, que le caiga una ducha y usted está con los pies en madera, en césped, en un material que sea transmisor o sea, que sea, eh, con, sería, tiene un nombre, bueno, que pueda transmitir la, la corriente, o sea, que se descargue. Esa es la manera
de poderse descargar. Algunas personas abrazan árboles y demás. Sí, Camilo. Eso mismo le iba a preguntar, porque escuchaba bastante de que, por ejemplo, siempre nos decían que cuando dábamos un masaje nos quedábamos con mucha carga. Entonces nos recomendaban de que siempre tengamos una flor, bueno, una planta en general o que abracemos un árbol, cosas así. Sí, O exacto. lavarse, o nos decían que nos lavemos las manos apenas acabemos hasta los codos. Ajá, correcto. Sí, porque en el masaje, bueno, ya veremos más detalles, pero le adelanto, en el masaje hay una transferencia de cargas estáticas. Usted está con la persona, dale, 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 pero lo que dicen, lo negativo, que no son otras cosas que las toxinas, que la persona expele, suda, toxinas, eh, respira también, y todo eso va a usted. Entonces, todo eso es bueno, termina el masaje, lavarse y cuando usted esté en su periodo menstrual, prohibido dar masaje. Así le paguen lo que le paguen. Porque usted, sobre todo en el caso de las mujeres, están más débiles, más frágiles. Entonces, si da un masaje en esas condiciones, va a quedar que ni en el plan Renova le van a aceptar, porque va a quedar muy deteriorada, o sea, va a quedar muy afectada. Eso siempre téngalo presente, Camila. Bien, sigamos. Tenemos las glándulas sebáceas que producen sebo, o sea, producen secreción. Es un mecanismo de autorrefrigeración. Estamos haciendo ejercicio, pam, pam, suda, nos calentamos. El cuerpo se calienta como el motor del carro. Entonces, ¿cuál es la forma de refrescar? Sudar. O sea, convertir el calor en líquido para que salga por los poros. Y de esa manera entonces nos vamos refrescando. Automáticamente así nos hizo Jehová. Las glándulas sebáceas trabajan con las glándulas sudoríparas para hacer todo este proceso. Hay los vasos linfáticos, que después veremos en el masaje de drenaje linfático cómo funciona. También muy importante, sobre todo a la hora de dar masaje. Los ligamentos trabajan en conjunto con la fascia. Por eso la tendinitis es una enfermedad muy frecuente en quienes practican ciertos deportes o ciertas actividades. Entonces se lesionan los ligamentos y los tendones internos. Los pliegues y los surcos, por ejemplo, en los codos, rodillas, muñecas, dedos, tenemos ese tipo de pliegues. Los poros, donde salen todas las sustancias, todas las secreciones. Ahora, la piel es uno de los órganos más atacados porque está afuera, está en la superficie. El sol, el smog, la radiación UV de los rayos solares, en fin, recibe el ataque de las diferentes toxinas. Pero también las toxinas internas atacan la piel. Es un ataque doble, cosa que no pasa con otra estructura tan directamente. Por ejemplo, los órganos internos, corazón, riñones, ¿sí? Reciben principalmente un ataque interno. El ataque externo les afecta indirectamente, no tan directamente porque la piel es la que se encarga de recibir el mayor impacto. Por ejemplo, el principal enemigo es el sol. Por eso actualmente se recomienda que las personas en la playa no estén expuestas al sol después de las 10 de la mañana. 10, 10 y media, ya el sol empieza a ser bien fuerte, bien agresivo. Hasta las 3, 4 de la tarde.
Es decir, ahora con, eh, con el deterioro de la capa de ozono, el calentamiento global, entonces el sol está siendo ya bastante peligroso. Y en Cuenca, producto de la altura, estamos más cerca del sol. Entonces, igual, afecta también más directamente al Ecuador. Y también tomando en cuenta la Tierra, que estamos justo nosotros en el centro, los rayos del sol dan prácticamente perpendicularmente, casi directo. En cambio, los países del norte, que están hacia el polo, entonces reciben el sol un poco más indirectamente por su ubicación. Igual los países del sur. Y también por la rotación de la Tierra, ellos tienen a veces sol 6 meses al año y sol y noche 6 meses al año por sus características geográficas. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos más expuestos al ataque del sol. También ciertos jabones. Hay que ver los jabones que no sean muy abrasivos. Cuidado con los jabones de azufre, a base de sulfuros, a base de azufre. Son jabones muy secantes. Son buenos para ciertas patologías, ciertas dermatitis, excelente, pero normalmente para uso común no. Ahora, le pregunto, ¿cuál es el mejor cosmético para la mujer? ¿Para qué? El mejor cosmético para la mujer. Mm, Si da la respuesta correcta, ya no necesita seguir el curso. mm, tal vez, no, no sé. El agua es el mejor cosmético. El agua ejerce una acción limpiadora, transporta sustancias y también en la piel ayuda un montón por el tema de la hidratación. De hecho, cuando no se toma mucha agua, entonces es como el desierto. ¿Se ha visto usted el desierto de Sahara, como está así cuarteado? Igual pasa con la piel se cuartea. Entonces, por eso, aún la mujer necesita también más agua. Las cremas hidratantes, toda esa situación, está bien, pero el agua debe ser el cosmético de primera línea, por así decirlo, que tenemos que usar para todas las enfermedades, para muchas situaciones, para el funcionamiento óptimo de nuestro organismo. Lo que hemos mencionado, claro, un poco de sol es necesario para la síntesis de la vitamina D, para que la piel esté funcionando bien. Por supuesto, los problemas de alimentación hacen que la piel se debilite y los hábitos tóxicos como el alcohol, el cigarro, envejece prematuramente y debilita la piel. No solo son los órganos internos, sino que también la piel sufre. Hay una eh, máquina de la terapia que es la carboxiterapia, que se utiliza bastante en lo que es cosmetología. ¿Para qué? Ya, para tonificar y dar cierta tersura a la piel. El problema es que se utiliza dióxido de carbono. Entonces, en sí es una toxina. Es decir, en cierto sentido, a la célula, cuando se utiliza la carboxiterapia, a la célula se le está intoxicando, se le está ahogando. Claro, el efecto después pasa, por eso en la carboxiterapia le dicen, no puede fumar, porque si no, entonces va a ser un problema.
Yo personalmente no recomiendo mucho la carboxiterapia porque a la final es una toxina que se utiliza para lograr una piel tersa, una piel firme. Entonces, eso tendrále presente. Las arrugas, que a nadie le gustan las arrugas, y bueno, a medida con el tiempo, tiene que ver con el envejecimiento. Tiene que ver con el envejecimiento de la piel propiamente. Un punto clave, se pierde el colágeno, la elastina, los glicosaminoglicanos, que es como una red, como una malla de pescadores. Imagínense a Pedro pescando. Entonces, todos esos eh, puntos, todos esos enlaces de la red, es lo que da la estructura, la firmeza a la piel. Entonces, sí, el tomar colágeno ayuda. También el comer cosas que tengan colágeno, las patas del chancho, la médula, todo eso tiene colágeno. Los caldos de borrego, ese tipo de grasas, tiene colágeno. Claro, tampoco se puede abusar. Y como tiene colágeno, me voy a tomar todo el santo día, no. Tiene otras cosas, ¿no? Pero aquí es lo que se pierde, precisamente con el proceso de envejecimiento y otras cosas más que afectan. El efecto del masaje en la piel. La temperatura local aumenta de 1 a 3 grados porque la irrigación sanguínea va más hacia la piel por la manipulación y mejora la elasticidad y la extensibilidad. Es decir, la piel se hace más flexible con el efecto de un buen masaje. De hecho, los clientes dicen, ay, qué rico, ya me siento como que me siento fresco, me siento diferente después de un buen masaje. También mejora las sustancias de desecho, hay una descamación. Por ejemplo, se usa lo que es ¿cómo es? La punta de diamante para quitar las células muertas. No sé si eso le indicaron en cosmetología alguna vez. Entonces, son células muertas de la piel. La piel se renueva. La Camila de hoy no va a ser la Camila dentro de 7 días. En el sentido cutáneo. En serio. Toda la piel va a cambiar. Como las culebras. Claro, no es que ya no le reconocen, ¿no? No tampoco así. Pero sí, a nivel micro, hay un cambio. Entonces mejora la nutrición, aumenta la protección glandular. Todo eso se beneficia son los efectos del masaje en la piel. Mi gato, después de un buen día de trabajo. Bien. Pregunta sobre la piel, Camila, antes de pasar un poquito al sistema cardiovascular. Me quedó un poco la inquietud de la piel blanda, porque ¿Ya? no es tan, o sea, tan recomendable. Prácticamente llegaría a ser. De la piel blanda. Ujú. ¿Puede especificar más la pregunta? No le comprendo. Que, por ejemplo, un tratamiento cosmético, ¿por qué no sería tan efectivo en ese tipo de piel? Ah, no, en la piel piel seca y Sí. piel fina. Lo que es acupuntura cosmética, específicamente, o sea, la aplicación de las agujas para arrugas. ¿Por qué no es tan efectivo? Porque la acupuntura cosmética mueve fluidos, entre otras sustancias. Entonces, la piel seca no tiene de dónde. O sea, no hay como sacar agua de aquí para llevarla allá. O sea,
De hecho, yo he visto en la práctica de acupuntura cosmética que los tratamientos específicamente de colocar agujas para las arrugas no han funcionado. Y es comprensible. O sea, tiene que haber una hidratación, tanto interna como externa, eh, quizás un tiempo para que después pudiera surtir efecto. Esa es la situación. Otros tratamientos cosmetológicos sí pueden dar mejores resultados más rápido, quizás. Solamente en ese caso en particular. No sé si esa era la inquietud suya, Camila. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre la piel? Ya, bien. Pasemos entonces al sistema cardiovascular. Bueno, es un sistema compuesta principalmente por lo que es el corazón, la sangre, las venas, las arterias y el sistema linfático. Ahora, el sistema linfático en medicina, digámosle química, casi no le paran bola, casi no le prestan asunto y es muy importante. El sistema linfático es un sistema anexo, es un sistema complementario, digámosle así, del sistema circulatorio. La función del corazón es bombear la sangre. Entonces, sístole, relajación, diástole, contracción. Sístole, diástole. Entonces, está el sistema del corazón como una máquina, como una bomba, boom, bombeando toda la vida. Porque si no, entonces ahí nos quedamos. Ahora, las arterias. Las arterias son de mayor grosor, de mayor calibre. Mandan, después que la sangre pasa por los pulmones, mandan la sangre oxigenada y con nutrientes a las diferentes estructuras, partes del cuerpo. Entonces la sangre se distribuye a través de capilares y llegan hasta el último rincón del cuerpo humano. ¿Para qué? Para nutrir los tejidos con vitaminas, minerales, proteínas, mandar hormonas para regular diferentes funciones. Y después la sangre ya desprovista de todos los elementos, la sangre desoxigenada, la sangre que ya hizo su función, regresa al corazón a través de las venas. Entonces, claro, las venas son más superficiales, tienen menor grosor, menor calibre, por eso le pueden pinchar y sacar sangre de las venas. O sea, ahí es cuando hacen los exámenes, ¿no? Hay personas que se le ven las venas facilito, otros hay que andarle buscando las venas y pincharle los pobres porque no, las venas ni asoman. Entonces, a grandes rasgos, esa es la descripción del sistema circulatorio. Ciertas estructuras del sistema linfático, que ya veremos también más en detalle, pero aquí tenemos el vaso y el timo. El timo es una glándula que tenemos justo debajo de la horquilla external, un cum, o sea, un través de dedo. Justo esto es un cum, una medida de China para hacer acupuntura. Justo ahí tenemos el timo. El timo es un órgano relacionado con el crecimiento. Involuciona cuando, es decir, se reduce de tamaño y deja de funcionar cuando ya crecemos, como si cumple su función y chao, hasta ahí nomás. Tenemos también el vaso, eh, órganos linfáticos, las amígdalas que también cumplen una función de protección. Es decir, que estas estructuras
juegan un papel muy importante en la buena salud de nuestro sistema circulatorio. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el sistema linfático no tiene movimiento propio. Para que el sistema linfático se mueva, usted tiene que hacer ejercicio. O sea, cuando usted camina, hace deporte, entonces los ganglios linfáticos hacen como un bombeo. Por eso es tan bueno el masaje de drenaje linfático, porque usted bombea las toxinas para que se vayan. Y las amígdalas, cuando hay este bicharraco que se llama estreptococo beta hemolítico, y de ahí hay la familia A, B y otros más, cuando a alguien, por ejemplo, le da amigdalitis y no se cura muy bien, el estreptococo puede emigrar. Es un bicho emigrante. Le encanta irse a otro país. ¿Y a dónde se va? Se va a las articulaciones, produce fiebre reumática, se va a los riñones, produce pielonefritis, o sea, produce infecciones de repetición, vías urinarias, problemas de nefritis, inflamaciones de las estructuras de los riñones, o también puede producir cardiopatía, es decir, inflamación de, de las membranas del corazón, algunos problemas en las válvulas también. Fíjese la importancia de las amígdalas. Por eso, lo último es extirpar las amígdalas. Ya cuando se han agotado todas las posibilidades. Así es que, si usted llega a tener hijos en este sistema de cosas, y ahí llega a ver esa situación, entonces ya se va a acordar que lo último es extirpar las amígdalas. Cuando ya no queda de vuelta, bueno, ya que nada. Pero es un órgano de defensa muy bueno, muy importante mantenerlo en su sitio. La sangre, acordémonos de lo que hemos estudiado, tiene cuatro elementos principales, ¿no? Los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Existen las fracciones sanguíneas, que ya hemos visto en algunas publicaciones de la sociedad, que se pueden usar en tratamientos médicos. Ahora, el sistema circulatorio, esto es interesante, el sistema circulatorio de la madre embarazada comparte sustancias con el sistema circulatorio del feto. Son dos sistemas circulatorios separados. Pero, como lo hizo Jehová, vea qué interesante. Sustancias como las interleuquinas, interferones y otras más, citoquinas, bueno, una lista un poquito medio larga, pasan al feto. De ahí es en parte el sentido del por qué los testigos de Jehová podemos aceptar fracciones sanguíneas. Porque naturalmente, biológicamente, de la mamá embarazada pasa al feto ciertas sustancias que tienen que ver con las defensas del futuro del feto y en este caso del futuro ser humano. La cantidad de sangre aproximadamente de 4 litros a 5 litros y pico de sangre tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos las constituciones. La función principal, lo que habíamos mencionado, claro, defiende al cuerpo contra las infecciones. Cuando hay una infección, entonces la sangre entra en una serie de mecanismos que entran las células blancas, entre otros factores, que se desplazan vía sanguínea.
algo de la circulación. Digamos un poquito. Aquí tenemos una descripción del corazón, como es. Y estas flechas que usted ve son eh, la dirección hacia dónde va la sangre, de dónde viene la sangre. Creo que se está repetido, me parece. Ahora, el corazón debe ser cuidado con mucho esmero. No va a encontrar un repuesto, ni siquiera en la 9 de octubre a bajo costo. Inclusive los trasplantes de corazón no han funcionado. O sea, sí, la persona continuó viviendo máximo, el récord ha sido 10 años. Viví con un trasplante de corazón. O sea que, y es comprensible, porque Jehová no hizo que el corazón funcione en otro ser humano. Cada ser humano viene con su corazón. Además, parece que hay factores emocionales. No sé si usted ha escuchado, y esto es algo increíblemente sorprendente, eh, cuando uno se enamora siente mariposas en el estómago. ¿Ha escuchado eso? Hay unas especies de sensores eh, que en el intestino delgado tienen que ver con el afecto y con las emociones. Entonces, fíjese cómo es tan increíble. Entonces, cuando usted tenga su novio, dígale, te quiero con el intestino delgado, en vez de te quiero con el corazón. ¿Cómo? Es que le explica fisiológicamente, ahí está. Ya le voy a buscar bien cómo se llaman estas estructuras. Entonces, y de hecho en la Biblia podemos ver cómo, por ejemplo, los riñones tienen que ver con las emociones, el corazón. O sea, eh, no es que la emoción se guarde específicamente en el órgano físico, pero hay un tipo de relación. Inclusive los chinos, ya veremos cuando veamos medicina tradicional china, hicieron unas analogías, es decir, unas comparaciones muy interesantes respecto a nuestra psique, a nuestro psiquismo y nuestros órganos internos. Muy interesante y que realmente nos pone a reflexionar y podemos entender a veces ciertas situaciones y ciertas patologías que resultan. ¿Cómo protegemos nuestro corazón? Bueno, un buen ejercicio. ¿Sabe qué? Un ejercicio básico, sencillo, es caminar. Media hora. ¿Usted hace ejercicio, Camila? ¿Camina usted? Mm, Bueno, a veces sí camino una hora, pero otros días sí camino menos. No es que sea muy frecuente. Y ya. O sea, no todos los días camina. Bueno, sí camino, pero no tanto. Bueno, Pero no, no es mucho. algún tipo de actividad física es importante que realice Camila. Claro, es una persona joven, pero ya se puede ir haciendo un tipo de hábito. No que tampoco corra la maratón ni cosas así extremas, no, no es necesario. Algún tipo de actividad sí, sí es bueno para prevenir. Sí. O sea, antes sí hacía un poco, pero ya a uno le da pereza después. Eh, Sí. claro, también la alimentación. Por ejemplo, ¿qué tal usted está en su alimentación? Con franqueza. Mm,
así buena que sea, no está. O sea, por lo general comemos más aquí en casa, no es que comamos en la calle Sí, ni me eso. imagino. Es bien raro. Pero así comer ensaladas no es mucho. O sea, sí comemos, pero no es mucho tampoco. ¿Ya? Bueno, eso de pronto sería algo en lo cual mejorar. Por ejemplo, quizás las frutas. Aquí en casa nosotros tenemos costumbre de mi suegra principalmente, que es la que más énfasis nos hace, con yogur con frutas. Hacemos así, pone nueces, avena y sabe que llena, es interesante. Bueno, como nosotros tenemos miel de abeja que hemos cosechado, entonces le ponemos miel, eh, las frutas que tengamos, avena, nueces, pasas, lo que asome. Y es bien rico y nutritivo. Entonces hay que pensar en, ¿Y qué es mejor, por ejemplo, comer las frutas, lo que es más en la mañana? O sea, como quien dice, primer alimento o puede ser después. principalmente en las mañanas, porque la fruta eh, tiene carbohidratos, azúcares de rápida, a ver, tiene de asimilación rápida y media. Es decir, esos azúcares están disponibles rápidamente para la actividad física. En cambio, si usted, por ejemplo, come una fruta para dormir, eso le puede dar problemas, porque está comiendo un azúcar, el organismo entiende que es energía ya para usar, ¿en qué la uso? Y si no la usa, el azúcar se convierte en grasa. Y la grasa, bueno, nos da después los problemas que ya sabemos. Entonces, es mejor de preferencia en la mañana. Puede ser en la tarde, golpe de 3 4 pero si es que vamos a hacer algún tipo de actividad. Las frutas en la mañana mejor. Y claro, las empanadas, los, todo con moderación. Yo sé que su mamá es experta en hacer empanadas, ¿no? Por ahí me contaron o soñé, no sé, o si es verdad. No, sí, bueno, sí hace, pero no hace siempre. Es raro. Claro, muy bien, mejor. Bien, el efecto del masaje en el sistema circulatorio. Bueno, se estimula la circulación. Se siente inclusive como que el cuerpo liviano, como que todo fluye mejor, las arterias, las venas. Mejora el metabolismo local y la tensión arterial también baja, también desciende. La circulación venosa se ve acelerada, o sea, ya mejora el flujo de de la acción. Por ejemplo, hay eh, patologías linfáticas venosas, perdón, como lo que es eh, a ver, linfedema. Ajá. Linfedema es edema o inflamación de las vías linfáticas. Entonces, un masaje de drenaje linfático le va muy bien. Ahora, ¿cuándo no hacer un masaje en las piernas? Esto es muy importante. Cuando hay trombosis venosa profunda. Es decir, que el médico se le ha detectado un, un coágulo o coágulos en las venas. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en un masaje se puede desprender el coágulo, viajar, llegar a un punto que se tape, ¡pum! Y ahí sí, Camila, eso se forma el apocalipsis para esa persona. La Magedón le llegó. Hay que hacerle una derivación, un bypass, o sea, coger, abrir la vena, derivarla por otro lado, es como una obra de ingeniería horrorosa, o sea, es tremendo. Entonces, y puede haber alguna señora que le diga, doctorita, no sea mala, denme un masaje en las piernas que ya no aguanto. Y usted ve esas piernas con esas venas varicosas hinchadísimas. Y dice, uy, pida una confirmación por escrito
exámenes, el examen que hacen para verificar si la persona tiene trombo se llama ecodoppler arterial y venoso miembro inferior. Así, miembros inferiores. Así se llama. Es como una ecografía, una foto que toman de las arterias y de las venas. Perfecto. Viene el informe. La señora Juana Pérez no tiene presencia de trombo. Ya. Y usted guarda la copia. Claro. Bien, se asegura muy bien. Ahí sí, venga señora Juana, le doy los masajitos, súper bien. Porque puede ser que la señora tenga trombos y si hay un problema porque usted le dio masaje, ¿qué va a tener que hacer? Ir a pedirle refugio a Talá, en Panamá, de que dice ya huida del país para que no le pesque. Entonces, eso tenga siempre bien presente cuando sea señoras mayores, las venas varicosas, pilas ahí. El masaje continuado, varias sesiones, refuerza el retorno venoso. Es decir, los desechos se van a ir más rápido y eso conviene. O sea, masaje en las piernas es bueno, es riquísimo, pero tomando en cuenta esos detalles de precaución. Bien, preguntas sobre el sistema circulatorio, Camila. Mm, por ejemplo, cuando tienen varices en las piernas, Ajá, llegaría a ser como un taponamiento de las venas, más o menos algo así. no, las varices es una inflamación, es decir, agrandado de tamaño. Con varices no hay problema. Ricky, el masaje va muy bien, perfecto, riquísimo. El asunto es el trombo. El trombo es como una pelotita de colesterol principalmente, que puede desprenderse de la pared. Estamos hablando de que es como una tubería. Están con trombos y ¡pum! Se desprende y viaja y puede ocasionar problemas. Por eso, Y, sí, Camila. y más o menos en qué partes son más frecuentes de las piernas. Allá, en la pantorrilla, principalmente. Mm, Es donde el sitio de mayor preponderancia. Por y en eso ese caso, siga sí, nomás. bueno, por eso las personas tienen que tomar anticoagulantes, o sea, para evitar Mm. la coagulación de la sangre, que se haga demasiado espesa y evitar que el trombo forme y dé problemas. ¿Qué me iba a preguntar usted? Y en un caso que ya se haya formado una trombo, nosotros, o sea, ya no se puede ayudar en ningún sentido en eso, o sí podría medicar o darse algo. Sí, se pueden usar plantas medicinales, por ejemplo, el hamamelis, tanto en su forma, a ver cómo lo indico, en su presentación vegetal o en su presentación homeopática. Se le puede ayudar a la persona también con los venenos de las serpientes en homeopático. Por ejemplo, todos los venenos de las serpientes, que ya veremos en homeopatía más en detalle, pero la adelanto, ayudan un montón. Venenos de las serpientes y de los sapos. El bufo rane es un homeopático muy bueno para las varices, eh, también y para problemas de esta naturaleza. Vípera, que es de la víbora, la chesis, que es de la surucucú, y vípera y naja tripudians, que es de la cobra real. Son, por lo general, usted no va a encontrar medicamentos homeopáticos solos, al menos aquí en Ecuador, sino los va a encontrar combinados con otros. Igual yo le indicaré dónde se consiguen, qué empresas los venden y demás. Algo más que se puede hacer con el tema de las piernas es las piernas en alto para favorecer la circulación.
Em, los baños, los baños de, eh, ¿cómo es? No es baños de cajón, es chorros, chorros a presión, alternando frío caliente, frío caliente. En vez de llevar al carro, irse a la hidrolavadora y que le manguereen. Entonces le hacen un trabajo, o sea, le hacen un beneficio. Eh, algo más, eso principalmente serían las cosas que se pudieran hacer. Y los masajes, claro, un masaje de drenaje linfático también ayudaría. Pero siempre y cuando no haya trombos. Si hay trombos, descartado el masaje y otras cosas hacer. Hay otras plantas también circulatorias, ahorita no me... El espino albar, bueno, tendría que revisar cuáles son las plantas aquí en Ecuador que ayudan a la circulación. Lo que le mencioné sí existe en Ecuador, o sea, es relativamente, no es tan difícil de conseguir. Más preguntas sobre el sistema circulatorio. Por ejemplo, nosotros siempre nos decían de la parafina, el usar eso como un tratamiento cosmético en los pies, en alguien que tiene varices, no usar. Mm, vaya, voy a anotar las preguntas porque le dije que le di una respuesta y me olvidé ya no anotar. A ver. O sea, la parafina no usar en varices. Sí, cuando los pies, o sea, en las piernas tiene varices, nos dijeron que no usemos. Ya. Igual nos dijeron en cuanto al masaje, tenía que ser bien suave, o sea, Ajá, casi ni presionar nada, sí. sí. Máximo lo que uno pudiera hacer es como deslizamiento. Prácticamente, o sea, solo deslizamiento muy superficial, muy light. Mm. Ya, Se podría llegar a reventar. Nosotros lo hacemos muy fuerte. perdón, ¿puedes repetir? Es, si, si nosotros lo hacemos con mucha presión, se podría llegar a como a reventar algo de eso. Claro, claro. Podría ocasionar Mm. una rotura eh, de los vasos sanguíneos. Es difícil con masaje ocasionar una ruptura de, de lo que son las arterias y las venas. Sería difícil, no imposible. Ahora, Mm. si la inflamación es tan grande, es tan intensa, una presión un poquito medio fuerte si pudiera ocasionar un tipo de lesión. O sea, en realidad, las técnicas alternativas son muy seguras. Es decir, para dañar a alguien, o sea, lo que se llama iatrogenia, enfermedad ocasionada por el terapeuta, para dañar a alguien, hay que ser bien bruto, rebruto. O sea, hay que ignorar, pero como se dice, ya al colmo. En cambio, es muy fácil dañar con medicinas químicas, con medicinas alopáticas. Es muy delicado el manejo. Eh, por ejemplo, hay un medicamento llamado la fibrotina que le indicaron a mi esposa para bajar el colesterol y triglicéridos. Y leyendo la lista de contraindicaciones, Dios mío, qué horror. Cosa que Lili dice, no.
Entonces le dije, mira, no te preocupes, yo te voy a homeopatizar el medicamento. Es decir, hacerle, transformarlo en una medicina homeopática para aprovechar los beneficios y minimizar los perjuicios. Entonces, claro, tengo que hacerle, no bajarle demasiado, no hacerle proceso de, no quitarle demasiado el principio activo, pero sí tengo que bajarle a un grado prudente, un grado razonable. Entonces, claro, cuando veamos homeopatía vamos a entender hasta dónde se baja, por qué se baja y tanta cosa. Bueno, aquí ya anoté la pregunta para no olvidar la investigación. Más preguntas sobre el sistema circulatorio, Camilo. Este, por ejemplo, yo he visto en algunos, tenía compañeros en el colegio que a veces bajaban solo el brazo, le descansaban y se les como que se les hinchaba las venitas, o sea, se les marcaba bastante. ¿Puede Así, ser por falta de circulación eso? pero así suelto al lado del cuerpo. Ujú, sí, suelto así y se hinchaba las venitas, se le veían así, se le resaltaban bastante. Qué raro está eso, porque una de las posiciones, como se dice, naturales es que el brazo esté al lado del cuerpo. Uno no tiene por qué pasar eso. Wow, Y decía que se le dormía el brazo así, entonces él tenía que mover constantemente. ya. A ver, ahí eh, puede haber dos cosas. El amortiguamiento puede ser por la irrigación sanguínea, o sea, por el problema del sistema circulatorio, pero también puede ser por el sistema nervioso, es decir, los nervios que envían la señal. Puede ser una causa. Existe una estructura llamada el plexo braquial, tenemos justo en el omóplato, aproximadamente cerca de por ahí, que es como un manojo de nervios que salen y controlan todos los movimientos del brazo. Entonces, puede ser que la situación esté por ahí. O sea, habría que pensar qué otros síntomas. Entonces, fíjese cómo usted ya se da cuenta, ¿no? Un síntoma, amortiguamiento del brazo de su amigo o sus amigos. Bueno, ¿y qué más? Porque con un solo síntoma, fíjese, no hay cómo llegar a un diagnóstico. Está muy... ¿Y ahora? Así. ¿Y qué más? Entonces, claro, si el paciente dice, no hay más síntomas y sigue ese síntoma solo, mm, hay que derivar. ¿A quién derivo? ¿A quién derivaría usted a ese amigo suyo? O sea, ¿qué especialista? Ahí sí me cogí en blanco, no sé cuál sería. Si puede ser un problema circulatorio o un problema del sistema nervioso, ¿a quién le enviaría? Mm, Facilito. ¿Quién se encarga de los problemas de circulación y del corazón? ¿cardiólogo? Exactamente. Muy bien, claro, claro. Mm, Ajá. ¿Y quién se encarga de los problemas, eh, el si- quién se encarga de la conducción del sistema nervioso y de la cabeza? sí, más o menos me doy, pero se me fue el... Es Bueno, como neuro... mm, neurólogo. Sí, algo así. tal vez eh, sea un problema psicológico del paciente. Entonces, claro, puede ser porque la persona siente, pero ¿y realmente habrá algo físico? Hmm. ¿O será que está en la escuela y por vago está... Ah, fíjese cómo uno tiene que empezar a pensar en situaciones, ¿no?
A ver, si está jugando PlayStation, ¿le da o no le da? Mm, ¿Qué es peor? Que estar así, estar con el... Oh, entonces que a veces hay que ser eh, tipo Sherlock Holmes, detective, ver todo. Entonces, el psicólogo puede entrar eh, y si es un asunto ya de la personalidad propiamente, entonces entra el psiquiatra. Mm. Entonces, eh, fíjese cuántas posibilidades tiene su amigo. Si lo vuelve a ver, entonces hágase, oye, ¿y jugando te da? No, no me da. Ah, ¿cómo entonces? ¿Son en la escuela? Sí, son en la escuela. Mm. Bien, Camila, ¿más preguntas sobre el sistema circulatorio? No, por ahora no. Muy bien. Vamos a ver el sistema osteomioarticular, es decir, huesos, músculos y articulación. Ahí tenemos un plano de cómo normalmente en los libros se dividen las estructuras anatómicas del cuerpo humano. Interesante, las manipulaciones en la cabeza, en el masaje, ayudan también a los huesitos. Aquí tenemos las estructuras de los huesos que dicen que los huesos no se mueven, pero los fluidos corporales ayudan de, en sentido de micro desplazamientos a que estén mejor posicionados, mejor orientados. Esa técnica se llama osteopatía cráneo-sacral. Es una técnica muy suave, muy lenta. Ya vamos a ver cuando vemos quiropraxia y osteopatía cosas de eso al respecto. Vea lo que decía de su amigo, ¿no? Las estructuras del eh, hueso, de los huesos del cuerpo humano, desde el omóplato, clavícula, hasta las falanges, es decir, los dedos de, los, de las manos. Las vértebras son, tenemos 7 cervicales, 12 torácicas y 5 vértebras lumbares. La columna, Camila, no puede ser recta. Si fuera recta, nos quebraríamos. Por eso la columna tiene que tener un grado de curvatura, precisamente para que soporte el impacto, las cargas, para que podamos caminar. ¿Cómo podemos mejorar la nutrición de los espacios intervertebrales y nuestra postura? Acostándonos unos 15 minutos al día en el piso, césped, estera, madera, no cemento. Usted está bien cansada, se acuesta 15 minutitos, la columna se rectifica, es decir, nos hacemos más rectitos y tenemos mejor ánimo para hacer las cosas. Y en el ACT, cemento, ¿por qué? y en el Ya. cemento, ¿por qué no llegaría a ser? Primero, el cemento no es biológico. El cemento no es compatible con la vida humana. Fíjese eso. Es algo antinatural. Eh, Quizás en el paraíso no haya construcciones de cemento. Si usted se investiga cómo se saca el cemento, ya se va a dar cuenta de por qué, cómo se obtiene el cemento. Entonces, en cambio, lo que es la madera, lo que es el césped, además el cemento es frío. Entonces, por ese lado también complica. En cambio, madera, césped, estera, arena,
tumbado ahí en el sol en la playa. Y qué delicia. Entonces la espalda se rectifica, recibe un beneficio riquísimo. Estar ahí, estar tumbado sin hacer nada. Y no es que no estoy haciendo nada. No, estoy descansando, estoy recargando baterías. Claro, no es que estoy de vago y ocioso. 15 minutos. ¿Hace usted eso o no? Bueno, a partir de mañana, mami, descansemos 15 minutos. No se pierde mucho tiempo ya, bueno, 10 minutos, pero verán que se va a beneficiar. Más no porque ya es contraproducente estar ahí botado mucho tiempo. Aquí tenemos los huesos del pie. Qué rico es cuando llega alguien a casa, sobre todo la mujer y el esposo o alguien le da masaje en los pies, los tacos, esos zapatos durísimos. Estar caminando, estar con zapatos todo el día, cansa, agota, a menos que sea un zapato de calidad. Casi nunca es de calidad. La feria, $4, $5 y así por el estilo. Entonces, todos esos huesitos se les puede dar masaje. Es riquísimo. O sea, se le puede dar reflexología, se le puede dar quiropraxia, drenaje linfático y masaje circulatorio. 4 masajes en una sola. Por todo lo que estamos viendo de la anatomía, de la estructura del pie. Todo esto se mueve, se desplaza, entonces le acomoda, chéverísimo, qué lindo. Entonces uno siente el pie más rico, ay, qué bueno, qué gracias, chévere. Pronto hágalo con su mamá y su mamá que lo haga con usted. Usted le enseña a su mamá y su mamá le enseña a usted. Ahí tenemos las diferentes estructuras. De la mano. Los músculos de la cara y el cuello. Reírse, sonreír, entra un montón de músculos. Como 14 músculos entran en función. Fíjense eso. Solo sonreír. Más músculos. Sigamos. Los músculos del cuerpo humano, al menos los principales. Entonces, los músculos van a ser una de las estructuras donde las cuales usted va a efectuar mayor trabajo en el masaje. El efecto del masaje en la musculatura, bueno, principalmente la musculatura esquelética, es la que usamos a movernos. Aumenta la elasticidad, la contractilidad. Por eso el masaje deportivo que vamos a ver en este curso es muy bueno. Es decir, preparando un atleta para su competencia, durante la competencia y después de la competencia. Es muy beneficioso el masaje. Aumenta la vasodilatación, aumenta la sangre, o sea, la hiperemia, y se eliminan los productos de desecho. Cuando usted, por ejemplo, hace ejercicio, se le acumula el dolor. Esa es la acumulación de ácido láctico, un producto de desecho del metabolismo del músculo. El masaje le ayuda a eliminar esos ácidos, esos subproductos de desecho. Aumenta la fuerza muscular,
se descontractura la fibra muscular cuando alguien está haciendo pesas, se siente el cuerpo agarrotado, entonces con el masaje ya se alivia. A propósito de los baños, con respecto al masaje, ¿con qué bañarse? ¿Agua caliente o agua fría? ¿Qué dice usted? Mm, yo he visto, bueno, me acuerdo un poco, creo que en fría, con hielo. No sé si estará bien, pero. O puede ser tibia. Ya. Bueno, dependiendo del día y dependiendo de lo que quiera lograr. Por ejemplo, en la mañana, de mañanita, con agua fría. Quizás no con hielo, ya sería ya, como se dice, exageradamente, solo para ciertas cosas, porque se despierta el cuerpo, ¡pum! Entonces entra con el agua fría, la sangre va a la periferia. Es decir, el organismo necesita calentar la periferia porque el cuerpo está caliente. Entonces, como hay un choque térmico, entonces la sangre tiene que ir allá para calentar y ponerse en función, en actividad. Ahora, en la noche nos vamos a acostar ya a dormir. Entonces hace falta lo que es agua caliente, una ducha caliente. Ahí sí, porque ¿qué pasaría si fuera al revés? A ver, Camila, me Mm, baño para irme a dormir a la cama, me baño con agua fría. ¿Qué pasaría? creo que estaríamos como en actividad, no nos daría como un sueño o algo de eso. Ay, con los ojos hechos pepa ahí viendo qué hago, porque estoy, claro, pum, el organismo se despertó. Y de mañanita bañarse con agua bien caliente. Debe dar sueño. Entonces, no sé, ay, qué pereza ir a trabajar. Ah, fíjese cómo cada cosa tiene su sentido, ¿no? Entonces, eh, en la noche, bañarse con agua caliente hace que la sangre afluya al corazón, a los órganos internos. Porque acuérdese que durante la noche, cuando dormimos, la temperatura corporal baja, la sangre se ralentiza la circulación. Por eso nos tapamos con las cobijas, para mantener la temperatura. Qué calentito, ay rico, ay no, qué pereza, está lloviendo afuera, qué feo, mejor me quedo en cama. Es así. En cambio, si hace sol, ya se calienta todo y bota las cobijas, ya voy a salir porque me estoy asando. Entonces, ese es el sentido del baño, ¿no? Agua caliente y agua fría. Ah, una cosa importante. Es recomendable, eh, hay personas que lo hacen y se bañan con agua completo, pero yo prefiero no tocar la espalda, la parte de los pulmones con agua fría. ¿Por qué? Los pulmones son un órgano que funciona mejor en calor. Mm, Solo la parte de la espalda donde están los pulmones. El resto del cuerpo no hay problema. Inclusive los riñones funcionan mejor en frío. Son órganos de agua. Ajá, o sea, si usted va a darse una ducha fría, evite que le caiga directo en los pulmones para evitar tener esa mayor predisposición a las bronquitis, a las neumonías o las gripes, o sea, que tenga eso. En, en el pecho sí, o sea, todo lo que es el tórax, cabeza, no hay problema. Piernas, brazos, sin problema. Efecto del masaje en la musculatura, las fricciones o roces. Es poquito lo que mencionaba usted, solo fricción o roce, básicamente en la piel y en el sistema nervioso. En la musculatura no va a ser absolutamente nada. Pero las presiones profundas y rápidas
Perpendicular quiere decir es, perdón, en el sentido del músculo. Tenemos el músculo así y la acción del masaje es así. Eso es. Eso quiere decir perpendicular, en el mismo sentido de la fibra muscular o del músculo. Actúa como estimulante, aumenta la contractibilidad. El músculo hace este efecto con el ejercicio. Entonces, al usted hacer un masaje así, en el sentido del músculo, entonces va a mejorar la capacidad de respuesta del músculo de contraerse, de extenderse y contraerse. Y en la parte que sería, por ejemplo, de aquí, ¿qué es lo que más se contractura? Transversal, es decir, tenemos el esternocleidomastoideo justo acá, entonces el masaje va en esta dirección, como que me estuvieran serruchando el cuello. No así, es decir, ¿Qué, no así. qué pasaría si se le hace así? Eh, la contractura no desaparecería del todo. Mejoraría un poco, pero no es ese el objetivo. Por eso es que usted ha visto cómo en el esternocleidomastoideo, que es este músculo de acá, se hace la técnica de la pinza. Se coge, se estira, se baja, está en ese, para que precisamente el músculo ya se descontracture. Porque sí que se contractura fuerte. Es facilito que se tensione. Bien fácil. La presión mantenida parece liberar endorfinas y ejerce un efecto sedante. Los amasamientos lentos, con presiones suaves y profundas, como hacer pan. ¿Alguna vez ha hecho pan usted? Ya. Entonces, algo así. Entonces, como que la persona es una masa de pan. Está durísimo, como, igual que el pan. Entonces, hay que aflojarlo para que después cuando se horne, qué rico, qué suave el pan, si no está hecho un palo. Entonces, más o menos esa es la idea. La contractura muscular hipertónica, eh, con el masaje se restablece. Hipertono quiere decir muy tenso. Hipotono es muy aguado, muy chorreado. Hiper es eh, tensísimo. Hipo es demasiado relajado. Hay los puntos gatillo, ya vamos a ver eso en la próxima clase, pero con el masaje es muy bueno y muy efectivo para localizar esos puntos que dan problemas. Inclusive existe una técnica de masaje de presión japonés llamado shiatsu. Es un masaje, pero que ubica con el dedo puntos de acupuntura. La técnica es eh, llenarlo vacío y vaciarlo lleno cuando hay dolor, claro. Más beneficios, efectos del masaje en la musculatura. Y vamos a ver el efecto en el sistema nervioso. Preguntas, Camila, sobre el sistema osteomioarticular. Por ejemplo, cuando se hace al lado de la, ¿qué sería? La paleta, algo así, Ajá, se hacen como escápula. Sí. se hacen como bolitas de más. ¿Llegaría a ser los músculos mismos contracturados o algo más? No, puntos gatillo. Son haces de miofibrina. Bueno, eh, a ver, la respuesta es sí, pero no exactamente. O sea, porque son haces de miofibrillas. Es decir, eh, el músculo es como una red de cables, que tiene los cables gruesos, pero tiene cables súper finitos. Esos cables súper finitos como que se enredan.
se anudan y forman esas pelotitas que son los puntos gatillo. Entonces es por eso que uno está ahí, ay, dame masaje, dale, sí, sí, porque es una zona de mucho uso. Se carga las compras, la cartera, se agarra del bus, entonces está constantemente el cuerpo en función, ¿no? De ese tipo de situación. Más preguntas sobre el sistema osteomioarticular. Y en una, por ejemplo, en una persona que es zurda y llega a sentir más contracturado los músculos de la parte derecha, pero usa más la izquierda. Vaya, qué interesante. Tiene que ver con la postura. Existe eh, una especie de, llamémosle, ay, perdón, existe una especie de técnica llamada técnica de reposicionamiento postural, Feldenkrais. Es una técnica que se utiliza bastante en el teatro, que enseñan a los actores a pararse de una forma, pero sin tensionar otros músculos. Nosotros, por la educación, por la comodidad, por ejemplo, cuando tensionamos un músculo, tensionamos otros músculos que no tienen nada que ver. A ver, haga la prueba. Cierre fuerte el puño derecho. Lo más. ¿Sí? ¿Ya lo cerró? Ahora, relaje el omóplato izquierdo. Conscientemente, se da cuenta. Fíjense qué difícil es estar por un lado con el puño y el otro lado que esté relajado. Ah, entonces, eh, precisamente, bueno, posiblemente la imperfección juegue algún papel, no sé, pero eh, cuando uno tensa algo, todo el cuerpo se tensa. Por eso es que cuando usted y su mami hagan eh, el reposo, así como les indiqué, unos 15 minutos, relájense totalmente, o sea, conscientemente, relajen la cabeza, el omóplato, el cuello, o sea, todo, para que descanse. Si se quedan dormida, no hay problema, que se queme la olla, que se queme no, las papas, bueno, no tanto, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, tiene que ver con esto, de que el cuerpo se tensa, cuando en realidad no necesita tensionarse. El músculo, ¿para qué tiene que estar tenso? Pero es nuestra dinámica eh, de que no se nos ha enseñado a relajar conscientemente músculos que no necesitan, ¿para qué? No necesitan funcionar. Más preguntas sobre el sistema osteomioarticular. No, no, no por ahora. Bien. Bueno, sistema nervioso central y periférico. Avancemos un poquito. Tenemos las estructuras. El cerebro, nuestra computadora. ¿Ya? La sustancia gris y la sustancia blanca. Vamos avanzando. Vamos un poquito. Ya. La médula espinal, muy importante, es el principal canal de comunicación nervioso, hormonal. De hecho, hay una serie de estímulos que no van directamente eh, por las vías nerviosas habituales, sino que por la médula espinal. ¡Fu! Por ejemplo, un susto, un perro grande feroz. Veamos el caso. Imagínese que, que usted está trabajando en la... ¿Dónde es que usted trabaja? ¿En qué parte? Micrófono.
En una cafetería, ¿En qué parte? Ubicada en el centro. por la 9 de octubre. No, por el Parque Calderón más o menos. Ya, perfecto. Imagínese que suelte, usted sale del trabajo y usted se encuentra que han soltado un león y el león está a 10 metros de usted. ¿Qué usted haría? ¿Qué pasaría? Yo creo que me quedaría ahí. Ajá. Muchas personas del miedo se paralizan y les bloquea, pa, pa, pa. O sea, ¡pum! El sistema se bloquea y se cierra y el león, ¡pum! Un bocadito. O, o otras personas del miedo, las glándulas adrenales, ¡pum! Empiezan a trabajar a millón y corren como nunca. Brincan, saltan. Y después dice, pero yo hice eso. Pasé por aquí, brinqué por allá. Y es que el miedo hace que la persona tenga más energía. Después ya, cuando pasa el susto, entonces ya todo vuelve a la normalidad. Es precisamente esta vía, la vía de la médula espinal, la que permite hacer esto. El sistema nervioso periférico, ahí tenemos las estructuras. Los nervios craneales, muy interesante. ¿Ha escuchado usted hablar de la parálisis facial? Que se duerme justo por el trigémino, que es uno de los principales, entonces, bien por infección o bien por el efecto del frío, golpes de frío, calor y demás. Entonces, hacer todo esto, fíjese en mi rostro, todas estas muecas no solo es por los músculos, sino también los nervios, o sea, que envían la señal, el tragar, el oler, el escuchar, entran nervios, los 12 pares craneales. Algunos tienen que ver con captar la luminosidad del ambiente. Para mover los ojos, para parpadear, girar y ver hacia los lados. Para masticar, también. Igual, nervios que entran en función. El nervio auditivo, vea lo que le mencioné, igual juega con el equilibrio, orientación. Uno dice, estoy de pie, estoy acostado, estoy de lado. Para el gusto, para la función motora de la lengua, para que la lengua se mueva, la lengua pueda, cuando hablamos, la lengua se mueve. Entonces, igual. Fíjese, Camila, que si nos faltase uno de estos cablecitos, una función se eliminaría. Entonces, lo importante que es todos estos nervios en nuestras funciones, que por lo general encabeza órganos de los sentidos relacionados. Y tenemos los nervios que conectan con las vértebras, desde las cervicales hasta las sacracoxigias. El coxis es la rabadilla, lo que llaman acá. Las neuronas, ¿qué hacen las neuronas? Transportar y llevar información. El sistema nervioso se divide en simpático y parasimpático.
Principalmente, el parasimpático es un sistema de reposo. Hay funciones automáticas. Por ejemplo, vasodilatación para el riego sanguíneo, el orinar, el hacer la deposición, la relajación de los esfínteres. O sea, es todo lo que tiene que ver con la relajación, el parasimpático. Cuando usted dice que si suelta el león, usted se queda parada, el parasimpático toma el control de usted. Fíjese, porque inhibe las funciones encargadas del comportamiento de huida. Entonces el parasimpático le para. Detente y que el león vea si se decide o no. Un detalle que tenemos. Y el simpático es al revés. El simpático es la contracción, es huir. Aumenta el sudor. Aumenta los animales cuando están molestos, bravos, furiosos, se erizan el pelo. Precisamente acción del sistema simpático. Los ojos aumentan de tamaño, o sea, la pupila se dilata, zoom, para ver. Mejor, ¿por dónde me voy del león? Me voy por la Sucre o me voy por la Benigno Malo, ¿verdad? Busco qué salida, ¿no? Y claro, más sangre al corazón, a los músculos, para poder correr. Claro, este hace que el sistema parasimpático se apague o se neutralice. Ah, y cuando está en esa situación de huida, de lucha, no le da ganas de orinar, no le da ganas de hacer el dos, porque usted está, claro, ¿qué va a estar haciendo pipí con el león al lado? No, pues, o sea, fíjate cómo biológicamente el organismo, pum, pum, dice, no, corre y después eh, no da hambre, ahí no da hambre. ¿Qué se va a estar comiendo en su cafetería con el león al lado? También. El sistema, algunos nervios, claro, bueno, los nombres en latín, pero sí se entiende, radial, común, profundo y así. Las neuronas, lo que habíamos mencionado que tiene que ver con la excitabilidad, es decir, con la transmisión y la conducción de los impulsos nerviosos. Cuando hay un estímulo, es decir, cualquiera, algo que tocamos, calor, frío, hay una señal que viaja vía nerviosa. Las células encargadas son las neuronas de ir transmitiendo esa información de neurona a neurona a través de toda esta estructura que usted ve. El impulso nervioso viaja hasta llegar al cerebro o viceversa. La respuesta por ejemplo, llega un impulso y dice, tengo que mover la mano para coger algo. Entonces, el organismo, la, la orden se transmite. Entonces, uno va y toca para levantar ese objeto que necesita levantar. O sea, es hacia el cerebro y desde el cerebro. Existe eh,
una propiedad que se llama potencial de membrana, que tiene que ver con que, que este impulso es posible gracias a las diferentes concentraciones de iones al lado y lado de la membrana. Es decir, sodio, potasio, calcio y magnesio. Son las sustancias, los iones que influyen en que el impulso nervioso vaya de una parte a otra. Para que esto sea posible, uno tiene que estar en positivo y el otro tiene que estar en negativo. Dos positivos, no hay señal, no hay corriente, como en los cables. Dos negativos tampoco, está positivo y negativo. La carga de una célula se mantiene en alrededor de menos 70 milivoltios. Nosotros, Camila, la célula funciona como una pequeña batería, como una pequeña pila alcalina, de esas pilas que de los radios, de los aparatos. Entonces, esta pila que tenemos en la célula, que es como una batería, tiene una carga, por así decirlo, de menos 70 milivoltios en reposo. Ahora, si a usted le tocan, le dicen, oye Camila, le tocan por el hombro, las células suyas se despolarizan, es como decir, baja un poquito el voltaje. ¡Pum! ¿Hasta cuánto? Hasta 65 a 55 milivoltios. Es decir, como que la señal es como cuando usted tiene un foco. Préndalo y apáguelo. Usted va a notar que hay un momento perceptible como que el foco hace una pequeña oscilación. Es por eso, es por la carga y la descarga de la corriente eléctrica. Con nuestro organismo pasa igual. Existe una terapia que vamos a ver en clases llamada la terapia neural que ayuda a restablecer el potencial de membrana de la célula. En algunas patologías, sobre todo crónicas, la célula está despolarizada, es decir, es como que la batería está descargada. Imagínese su celular, que usted le conecta el cargador y usted ve que el cargador se demora un montón. Sí, pero 15, hace ya 4 horas que lo puse, solo está en 15. Es que el cargador está mal, está fallo. O la batería de su teléfono y está mal. Puede ser cualquiera de las dos causas, ¿cierto? Entonces, en el cuerpo humano, o bien el cargador está mal, es decir, eh, lo que hace que la célula se cargue, las diferentes sustancias, calcio, potasio, magnesio, cloro, o, o la batería, es decir, la célula misma está mal, no se carga bonito, no se carga apropiadamente. Entonces, con esta terapia neural, ayuda mucho a recargar la, la batería, es decir, la célula. Una terapia muy interesante, ya vamos a ver todas las beneficios y aplicaciones que tiene esta terapia. Es inyectable, claro, superficialmente. Hay técnicas también profundas, pero superficialmente se resuelve la mayoría de los problemas. Redes sociales, no, redes neuronales. Todo eso como un circuito. Y claro, parecido a los robots, a las máquinas. Claro, mucho mejor, más sofisticado. Todo estímulo produce una respuesta. Por ejemplo, si eh, se escucha un ruido fuerte, usted está en su cafetería, ¡boom!, algo que explota, usted se sobresalta y bueno, ver qué pasó, qué sucedió. Entonces,
es precisamente por estas redes que están transmitiendo información. Aproximadamente es en un segundo se hace 8, ¿cómo sería? 8 análisis, 8 revisiones del estímulo, del impulso. Es decir, es como que la señal o la información es revisada 8 veces por segundo para uno analizar. Ya le voy a facilitar el dato exacto que está en el libro Creación-Evolución, el azul. Le dice exactamente el detalle de esto de las 8 veces por segundo, que es lo que hace el cerebro con la información. El sistema nervioso se beneficia mucho del masaje. Aumentan las endorfinas, sustancia de relajación. Las manipulaciones profundas hacen que el paciente tenga un efecto más profundo. Hay quien se queda dormido en el masaje y ronca, inclusive. Un paciente se quedó tan relajado que los brazos se le movían solos. Es precisamente, estaba liberando la tensión. Qué bien, qué chévere, qué buen resultado. Estaba relajándose, pero ya a un grado ya más profundo. Claro, en la preparación deportiva hay que tener mucho cuidado con un masaje largo y profundo, porque el atleta va a estar demasiado relajado para competir y va a perder. Entonces, no, hay que hacerle rápido, o sea, los músculos, todo listo, esté tenso para que pueda competir. Después que ya terminó, ahí sí empieza a relajar. Lo que le mencionamos con respecto al atleta para salir a competir. Violento es un término, creo que cambiar. Enérgico sería más adecuado para cambiar el sentido de la palabra. Pero bueno, son manifestaciones, maniobras enérgicas y rápidas. Cuando se refiere a la corta duración, ¿cuánto tiempo llegaría a ser más o menos? Bueno, dependiendo, por ejemplo, de lo que es el tiempo disponible, pero máximo hasta 15 minutos. ¿En un masaje deportivo? Un masaje deportivo, máximo 15 minutos. Más de eso no. Inclusive la frontera de los 20 minutos, ya el organismo empieza a responder con agotamiento. O sea, es decir, el músculo empieza a reaccionar y es como que el músculo dice, oye, ya, para, ya no necesito más. Y empieza a relajarse. Aunque usted esté dando, ¿cómo es? Masaje de tonificación. El músculo se empieza a relajar. ¿Por qué razón? Porque existe una propiedad del sistema nervioso, bueno, ahorita no recuerdo, pero que indica de que se sobresatura el estímulo. Eso explica cuando a alguien, por ejemplo, le están golpeando, llega un momento en que no siente los golpes. O sea, el organismo apaga, se bloquea y ya no siente. Y le siguen dando golpes, como le pasó al apóstol Pablo, le siguen dando golpes y ya no siente. Porque el organismo, el sistema nervioso tiene esa propiedad. Por eso, 15 minutos y parar, y ya salga a competir. Y, por ejemplo, en el caso de una reafirmación, por lo general se hacen de glúteos,
Entonces, si se da un masaje muy largo, ¿también podría llegar a hacer eso? Solución posible, sí. Solución posible, cambiar el área. O sea, dividir el glúteo en secciones. Y estoy trabajando 15 minutos en una parte o en uno solo. Cambio al otro y dale, y cambio. Le dejo que descanse y así. Mm. Porque ahí todo está, entonces va a estar chorreado. Y después la chica va a decir, mamá, ¿qué pasó? O sea, puede ser por mucho tiempo en un mismo lado, llega a provocar también eso. Claro, claro. Porque inclusive, de hecho, masaje de afirmación es sacado del aire. O sea, es, como se dice, um, duro para el terapeuta. Por eso hay que cobrar más, porque me saco más el aire. Entonces, sí, y esa es la solución para hacer. Más preguntas, mi estimada Camila, del sistema nervioso. Por ejemplo, si en alguna parte por ejemplo, el lado de las mandíbulas, si Ujú. llega a doler el momento como al masticar o al cerrar la boca, ¿llegaría a ser por algo de los nervios? Em, a ver, bueno, primero hay que descartar problemas de la anatomía mandibular. Puede haber malposición de los dientes, puede haber algún tipo de situación patológica de todo lo que es el aparato de todo lo que es el aparato odontológico. Sí, porque es más fácil diagnosticar y ver primero si es que no hay nada físico con mi sistema, con mi dentadura, con todos los dientes, con todos los huesos, hay que pensar en algún problema de los nervios. Es raro, es raro que por ejemplo, lo más frecuente, la parálisis facial, producto del efecto del frío, el calor, o sea, algún tipo de situación. La varicela, porque la varicela se esconde en los terminales nerviosos y el bicho está ahí. La varicela zoster se convierte en Esper zoster. Y ya cuando somos muy viejitos, a veces aparece. O sea, dice, otra vez estoy aquí y ocasiona problemas. No siempre. Entonces, lo más probable es que haya un problema de la mandíbula, de la anatomía propia, problemas masticar y demás. O sea, y puede ser que por una parálisis quede eso como un efecto secundario, algo así. Eh, Si alguien que llegó a tener eso y tiene problemas en el mismo lado que se paralizó, ¿puede llegar a ajá. ser por eso? Sería raro que ocurriera. Hasta donde yo sé, no se han reportado efectos eh, de que alguien haya tenido parálisis facial y después haya tenido problemas al masticar. Pudiera haber, pudiera ser, ¿no? Pero hasta donde yo he escuchado, no, 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 no tengo conocimiento de casos, ni en la literatura tampoco, o sea, ni en la bibliografía médica tampoco se ha visto nada muy concluyente. Ujú. Más preguntas. No, ahí está, ahí estoy. Muy bien, entonces, deme, bueno, un par de ideas que le hayan beneficiado a usted, que piense poner en práctica, aplicar de todo lo que hemos visto el día de hoy, Camila. Por ejemplo, el cómo poder, en cuanto a un masaje en un músculo, hay muchos casos que, por ejemplo, algún familiar o algo, o a uno mismo o a mi mami le duelen las partes de aquí. Entonces, el ver como, porque a veces sí hacía yo esto, Ah, claro. sí. O sea, decían, me pasa un poco, pero no era tampoco algo como que Ahora usted, realmente le sirvió. ahora usted ya entiende por qué. Muy bien. Ujú. Eso y el tomarme mis 15 minutos. Ajá.
chévere. Es. Y Eh, volver a hacer ejercicio también. ajá, muy bien, sí. Cualquier progreso está bien para hacerlo. Camila, bueno, no sé cómo vaya usted avanzando con conseguir las herramientas, los materiales que va a necesitar para su trabajo, bueno, al final, para su consultorio. ¿Tiene pacientes para echarle mano? ¿Ya le he echado ojo a algún paciente? Más seguro sería mi mami, porque está en la Ajá, casa mismo y está un poco más disponible. claro, claro. Sí. Sí, sí. Sí, no, no hay problema. Y en Entonces, cuanto, por ejemplo, a los materiales, algunas cosas voy a ver ya esta semana y ver dónde les encuentro. Y ya, la camilla yo creo que más seguro para abril, más o menos, más seguro puedo tener. Ujú. perfecto, sí. Inclusive, tal vez pudiéramos hacer alguna modificación en el tema de los horarios de los cursos. O sea, eh, no los horarios, sino, ¿cómo es? El orden. Para cambiar, así como le había indicado, que movemos y ponemos lo otro que no requiere el uso de camilla. Ya vamos a ver, según el calendario, cómo es esto para que usted pueda hacer la práctica muy bien y sea súper, súper chévere. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Eh, a propósito, ¿le ha conversado alguna amiga que usted está ya siguiendo el curso? Sí, pero no me han preguntado. Tampoco les doy. Pero sí pensaba invitarles a lo de la clase demostrativa que me decía, que les podía Sí, hacer. verá, Y le voy a avisar cuando demos la clase de nutrición, que eso va a ser algo que les va a gustar, o sea, va a ser súper chévere y es algo práctico, algo que ellos van a decir, ah, yo aprendí en esta clase cómo calcular el índice de masa corporal. Bonito, chévere. Entonces, va a ser muy bonito. La próxima semana, el día eh, viernes, ¿no? A ver, sí, ajá. Esta semana vamos a ver lo que es algunas cosas de inmunología, vamos a ver también lo que es la metamerización y la historia clínica. O sea, vamos a ver esas cositas. Quise avanzar hoy un poco la patología, pero bueno, vamos a ir asentando las bases de bien para que usted no se pierda y tenga todas las dudas cubiertas. Si se le ocurre alguna pregunta, escríbala y después le envía al buzón de quejas y sugerencias. Bueno, después me hace justo en la... Listo, mi estimada hermana, ha sido un gusto, ya le envío el material para que ya pueda ir revisando, ir investigando. Nos vemos. listo. Chao. Muchas gracias. Una linda noche. Hasta luego. Hasta luego.